Usted sabe que estaba haciendo mi devocional esta semana y toqué una de las cartas del apóstol Pablo y me gustó y dijo, me parece que tiene mucho contenido y va a ser de mucha bendición para nosotros, para la iglesia, el mensaje que el apóstol Pablo daba a la iglesia, en este caso a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Así que vamos a ir abriendo nuestra Biblia en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses solamente tiene, ¿cuántos capítulos? Muy bien, 4 capítulos, o sea que no es mucho. Por lo tanto, este mensaje va a estar dividido en ¿cuántas partes? Muy bien, qué inteligente que son. Muy bien, gloria a Dios. La carta a los Filipenses, Pablo la escribió mientras estaba él preso. En uno de esos viajes misioneros, él funda esta iglesia allá en la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad romana de la provincia de Macedonia, y allí se funda esta iglesia. Muchos hermanos empezaron a congregarse, mucha gente, judíos había poquitos, pero los gentiles, griegos y romanos, empezaron a congregar y a recibir a Jesús, y entonces se levantó la iglesia. Y había allí, esto lo vas a encontrar en la historia, en Hechos 16, si vos querés seguir estudiando, puede hacerlo. Y vemos cómo Pablo a través de ese viaje empieza a levantar y predicar el evangelio, y gente gentil se convertía, y entonces se estableció la iglesia y se fundó la iglesia allá en Filipenses. Esta carta se escribió más o menos en el año 50 después de Cristo. Y Pablo, cuando escribió esta carta, ya habían pasado más o menos 12 años de que la iglesia se había fundado. Es decir, había pasado un tiempo. La iglesia ya estaba establecida, la iglesia seguía avanzando. Sin embargo, Pablo no estaba pendiente ahí, porque Pablo seguía haciendo sus viajes, y en uno de esos viajes Pablo lo meten preso, ¿no? Lo meten al calabozo por cuestiones de predicar el evangelio, ni más ni menos. Entonces, ¿qué hace Pablo mientras está preso? Empieza a sufrir. Uy, ¿por qué me tocó estar acá? ¿Por qué me pasó esto a mí? Justo ahora que yo estaba sirviendo al Señor, me tengo que estar preso. Eso dijo Pablo. Decirle a tu vecino, no. No. Vamos a encontrar a través de esta carta, este libro muy rico. Obviamente voy a tratar de hacer un resumen. No quiero hacer un estudio bíblico, pero sí un resumen, porque a mí me pareció que era muy rico. Y cuando empecemos a analizar cada uno de los pasajes, de los versículos, va a encontrar usted una historia rica para que usted pueda ser bendecido. Este libro se centra en la actitud que deben tener los cristianos ante las situaciones que nos toca atravesar. ¿Quiénes son los cristianos? Los que han aceptado a Jesús en su corazón, los que son hijos del Señor. ¿Cuántos hijos de hoy acá? Entonces esta carta tranquilamente puede ser para vos. Así que decirle a tu vecino, la voy a recibir para mí. En esta carta, ¿saben cómo se llama esta carta? Los que estudian, los teólogos, le han puesto a esta carta la carta del gozo, la carta del ánimo. Es decir, una carta que anima en medio de las circunstancias y de las tribulaciones. Una carta que te inspira a gozarte en el Señor a pesar de los momentos que nos estemos atravesando. Entonces creo que va a ser interesante que podamos desarrollar este pasaje. ¿Cuál es el tema principal entonces de esta carta? El gozo, el ánimo. Pablo aquí va a encontrar, usted va a ver acá un montón de pasajes en la Biblia, en este pasaje, en esta carta, los 4 capítulos, casi más de 16, 17 versículos donde aparece la palabra gozo. Gozo, contentamiento, regocijaos en el Señor. Todas esas palabras aparecen durante todos los capítulos de la Biblia. El apóstol Pablo siempre animando, inspirando a la iglesia a poder seguir avanzando. Dice Pablo, entre otras cosas, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto está en Filipenses 3, 17. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo tenía una gran carga por la iglesia del Señor. Él estaba
como preocupado, como ansioso y a la vez con una carga de pastoral o de padre por la iglesia. Entonces, cuando vamos a analizar un poco esto del gozo, ¿qué significa? ¿Cómo puede una persona estar gozosa en medio de situaciones difíciles? ¿Cómo puede ser que yo esté gozoso en medio de una tribulación? ¿Cómo puede ser que Pablo, en medio de la cárcel, metido ahí adentro injustamente, esté atravesando un tiempo de gozo? Cuando analizamos, vamos a encontrar la diferencia que existe entre ser feliz, estar alegre o ser gozoso. Porque la felicidad y la alegría se da cuando a alguno le va bien, o las cosas externas nos ayudan, nos hacen poner bien. Es decir, si hay algo externo que a mí me hace bien, me da alegría o hasta me pongo feliz, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no me van bien, se me terminó la felicidad o se me terminó la alegría. Entonces, si yo te pregunto hoy, ¿cuántos están felices, están contentos? Y más de uno va a mirar para el piso. ¿De qué voy a estar feliz? Mirá las cosas que estoy atravesando. ¿De qué voy a estar alegre? ¿Cómo si mirá lo que estoy viviendo yo? Entonces uno se condiciona de acuerdo a las circunstancias, porque las circunstancias externas nosotros creemos que es la que no tiene que determinar nuestra alegría y nuestra felicidad. En cambio, el apóstol Pablo manifiesta esta carta expresando el gozo que debe tener un hijo de Dios. Porque el gozo, cuando hablamos de gozo, hay una definición que yo puse acá que me gustó. El gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y te hago una definición de gozo del diccionario, mira. El gozo es un profundo sentimiento de placer que proviene de una relación con Dios, especialmente a través de la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. No es simplemente una emoción pasajera basada en circunstancias externas, sino una actitud interna, duradera, que puede mantenerse incluso en medio de dificultades. Entonces, cuando Pablo habla de gozo, él habla de estar centrado en la voluntad y la relación con el Señor, que nos va a mantener a nosotros en un estado de gozo, de ánimo. No tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con que todo me vaya bien y no tiene que ver con que las cosas salgan todo bien, simplemente con mi relación con el Señor. Por eso Pablo puede sentarse a escribir una carta y hablarle a la iglesia diciendo, regocíjense en el Señor, animándolos, porque él entendía que el gozo es más allá de las circunstancias que nos tocan atravesar. Así que mi oración esta noche es que vos te puedas ir lleno de gozo esta noche. ¿Cuántos dicen amén? No por lo que esté atravesando, sino porque quién te está acompañando. ¿Amén? Muy bien, gloria a Dios. Bueno, vamos ahora a desarrollar un poquito los capítulos. Capítulo 1, vamos a encontrar, Pablo se presenta. Es importante entender que cuando uno escribe una carta, yo no sé si alguna vez te tocó escribir una carta, ahora no se usa mucho porque viste que los mensajes son así, con código. Antes se usaba mucho escribir cartas. Cuando uno escribe una carta, la carta es completa, es decir, se lee completa. En este caso, se dividió en 4 capítulos. No quiere decir que Pablo haya puesto así los títulos, capítulos. No, la carta era puño y letra, escribió, todo junto, estaba mezclado. Es decir, era una carta para un determinado destinatario y ese destinatario la leía toda completa, no estaba dividida en partes, ¿no? Esto fue como fue escrito originalmente. Nada más que nosotros digo yo no fui, pero los que hicieron la Biblia la desarmaron entre 4 partes para que podamos nosotros entender. Entonces, en esa guía, en esa línea, vamos a nosotros a desarrollar un poco esta carta a los filipenses. Y yo le puse al capítulo 1 una característica principal que tiene este pasaje, el capítulo 1 de Filipenses. Y está en el versículo 17. Dice así el título: para mí el vivir es Cristo. Pablo tenía tan claro cuál era el propósito que había determinado o direccionado su vida,
que la cárcel era un paso más al propósito de Dios. Es decir, su condición en este momento no era determinante para ver si estaba bien o no. Él, aunque su condición no era la mejor, estaba preso en una cárcel, privado de su libertad injustamente. Él tenía claro que tenía un propósito para el Señor, y él puede manifestar en esta carta diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él estaba pensando ya, o mejor dicho, ya sabía que iba a ser condenado. Es decir, no solo que fue preso y estaba en la cárcel, sino que ya tenía sentencia de muerte. Iba a ser muerto injustamente. Entonces Pablo, ante esta situación, se sienta en la cárcel ahí y empieza a escribir. Y el apóstol Pablo escribe así: mire, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Imagínate el apóstol ahí, sentado, en vez de pensar en cuánto tiempo le quedaba de vida, en vez de sentarse a llorar por la situación adversa que estaba atravesando, él tenía un sentido completamente de relación a Dios. Él pensaba en la obra del Señor. Él pensaba en el propósito que él tenía en la tierra. No lo estaba condicionando el momento que atravesaba, sino estaba pensando la importancia que él tenía como hijo de Dios para marcar una diferencia en este tiempo que estaba atravesando. Hay que cambiar a veces la mirada. Muchos de nosotros, cuando nos toca la mala, lo primero que hacemos es mirar para adentro. ¿Y ahora cómo salgo de esta? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O a quién le echamos la culpa? ¿O nos enojamos? ¿O nos quejamos? ¿O nos entristecemos? ¿O nos amargamos? Todo el tiempo pensando en la situación, ¿cómo salgo de esta? Y nos olvidamos del propósito. Nos olvidamos del destino. Y acá lo que hace Pablo es no solo olvidarse de lo que estaba pasando él, sino tener la carga. Me acuerdo de ustedes, me acuerdo con alegría de con gozo cómo están pasando ustedes, cómo está creciendo la iglesia, y hace una declaración: y estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Y ahí tira declaración. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? A ver, ¿cómo estás vos? ¿La estás pasando bien? ¿Todo te salió bien? Y más o menos, acá andamos. ¿Vos podés transmitir ánimo a otro? Porque este es el sentido de esta carta. Que no importa la circunstancia que uno esté atravesando, uno tiene que mirar el propósito por el cual está parado donde está parado. Y las circunstancias, por más adversas que sean, la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Hay destino, hay sentido. Y ahí, en el momento más difícil de tu vida, vos podés ser de bendición para alguien. Y pararte firme de decir, como dijo Pablo: yo sé que el Señor tiene algo conmigo. Yo sé que la obra que empezó el Señor todavía no se terminó. No aflojes, no aflojes. Todavía no terminó el Señor con vos. Decirle a tu vecino: aguantá. No bajes los brazos. Decirle a tu otro vecino: sigamos, avancemos. Dice más abajo: seamos aprobados, seamos llenos de fruto de justicia, irreprensibles, seamos sinceros, dice la palabra. Pablo animando a la iglesia, diciéndole: todavía el Señor tiene cosas para hacer con ustedes. Y yo sentía de parte del Señor esta noche que Dios, la obra empezó con nosotros, pero todavía no terminó. Hay cosas tremendas que se vienen. Hay cosas maravillosas que Dios va a hacer con vos. ¿Cuántos dicen amén? Puedes poner tu mano en tu corazón y decirle: yo sé que Dios va a hacer cosas grandes conmigo. No miré la situación. No mires el momento crítico. Vos decís: yo sé que Dios va a hacer algo conmigo. Todavía el Señor va a hacer algo conmigo. Amén.
En este pasaje vemos esto, y entonces dice acá, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, aguantá, perseverá, no bajé los brazos, seguí avanzando, porque todo lo que haces es para la gloria del Señor. Dios se va a glorificar con una actitud de bendición, con una actitud de mirar para la obra del Señor, el propósito de Dios. Pensaba, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo miraría Dios a Pablo? Mientras Pablo estaba en el calabozo escribiendo, animando a otros. Yo me imagino, ¿no? Dios, este sí la entendió. Este la entendió, mirándolo a Dios con amor. Dios mirándolo con aprobación. Pablo la tiene clara. ¿Qué puede decir Dios de nosotros en medio de la circunstancia? Si te está mirando Dios a vos en ese momento ahí, ¿qué crees que dirás de vos? Algunos están pensando, más vale que no me mire. ¿Qué dirá vos de Dios vos? Dios de vos. En ese momento que está atravesando. A ver. Este sí va a salir airoso, este sí la tiene clara, este está gozoso igual a pesar de las circunstancias, este sabe que la obra que empecé la va a completar. ¿Dirá eso de vos el Señor? Que podamos reflexionar y entender que Dios está en el control de todas las situaciones, inclusive la de Pablo. Y Pablo tenía tan claro esto que no le importaba dónde estaba, él sabía para qué había venido y estaba convencido de eso. Y en la parte final, dice el versículo 17, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Yo no sé cómo ponerme en el lugar de Pablo. Él dice, mire, yo sé que todo esto que estoy atravesando, a mí me importa muy poquito, porque esto es para que el Evangelio siga creciendo. Es decir, el objetivo principal de Pablo era que Cristo sea revelado a los hermanos, a la iglesia, a la sociedad, a los que estaban con él presos. Y yo puedo ver que estas cárceles, te lo traduzco con mi palabra, está siendo de bendición para los presos que están conmigo. Y la salvación está llegando. En otra palabra dijo Pablo, mira, yo estoy preso acá, pero la gente que está al lado mío se está convirtiendo. Y gloria a Dios porque estoy preso. Y me gozo en el Señor porque estoy atravesando esta situación, porque esto va a ser de bendición para otros. Eso dijo Pablo. ¿Podrá decir eso vos? ¿Podrá decir eso vos? Cuando la situación te apremia, ¿cuál es la actitud que vos tenés? Sigue diciendo el apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué dijo Pablo? Estaba esperando la muerte. Mira, yo sé que Dios se va a glorificar, estando en vida o estando en muerte. Y ahí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir,
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo allá. Pero para quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo estaba en esa disyuntiva. Si me muero, estoy con Cristo. Pero si me quedo, voy a seguir predicando. No lo condicionaba ni la muerte. Estaba ahí, claro. ¿Sabe por qué no le tenía miedo a la muerte? Porque sabía quién era Cristo para él. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Cuál era la relación que él tenía con Dios? Entonces podemos ver en este pasaje la revelación tan clara que tenía el apóstol Pablo. Y cuando yo hacía mi devocional y hacía mi reflexión, yo decía, Señor, yo quiero ese corazón, yo quiero esa revelación. En los momentos de angustia, cuando las cosas no me salen como yo quiero, ¿estoy pensando en tu reino? ¿Estoy pensando en la obra? ¿O es que estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿En mi necesidad egoísta? ¿O en que el Evangelio se extienda? ¿Que la obra del Señor siga creciendo? ¿Cuál es tu pensamiento en el momento de crisis? Te tiro la pregunta que yo me hice. Que puedas reflexionar junto conmigo. En esto se nos muestra a nosotros cuánto vale Cristo para nosotros. ¿Qué lugar le damos al Señor en nuestra vida? De importancia. Por eso Pablo podía animar a la iglesia. Por eso Pablo podía hablar del gozo, que no tiene que ver con las cosas que están externas, tiene que ver lo que hay en el corazón. Uno puede estar gozoso. Y yo me gozaba en el Señor porque no es que yo siempre nunca tuve problemas, pero gracias a Dios, todas las veces que he tenido situaciones adversas, podía decir, estamos gozosos. Podíamos entender que esa expresión de estar gozosos es saber que Dios tenía el control de las cosas. Entonces yo quiero animarte, que Dios tiene el control de todas las cosas. No tenés que ponerte mal, no tenés que preocuparte, no tenés que angustiarte, tenés que descansar en el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Mirá, no sé si lo sabías, pero yo te quiero declarar hoy, Dios tiene el control de todas las cosas. Cristo reina. En ese momento, ahí, Cristo reina. Él tiene el control, Él tiene la última palabra. Y ahí podemos ver el corazón del apóstol Pablo en este primer capítulo. Capítulo 1. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Para cuántos el vivir es Cristo? ¿Sabes cuánto lo va a demostrar? Por tus acciones, por tus actitudes, cómo enfrentar el momento malo, el día malo, la situación adversa, cómo te parás ahí cuando las cosas no salen como uno quiere. Que el gozo del Señor nos llene, nos acompañe. Amén. Capítulo 2, vamos a encontrar en este capítulo un ejemplo a seguir. Entonces, como el apóstol Pablo está hablando de esto que estamos mencionando, de la importancia de pararse en el plan del Señor, de la importancia de estar gozoso en los momentos difíciles, de la importancia de saber que si uno se enfoca y se centra en el plan del Señor, todo lo demás pasa a segundo plano. Entonces Pablo trae un ejemplo ahí, dice, fíjense, capítulo 2, y vemos cómo él primero exhorta a la iglesia a no ser egoístas. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. El versículo clave en este pasaje, en esta parte, yo puse acá, estimando al otro como superior a uno mismo. Eso nos habla de pensar a la manera del Señor, de mirar a la persona o a la gente a la manera del Señor.
Porque cuando uno empieza a mirar para adentro, al ombligo, siempre desestima a los que están alrededor. Entonces, en estas discusiones y pleitos que hay interpersonales, entre familia, entre amigos, entre hermanos, es porque uno está mirando para uno. No está mirando al otro. Está mirando mucho el ombligo propio. Y ahí es cuando vienen los encuentros. Porque uno está como limitado, ¿no? Dice, pero ¿por qué me pasa a mí? Fíjate lo que hace él, lo que hace el otro, lo que hace aquella, lo que hace la otra. Estamos condicionados. Nos estamos dando lástima a nosotros. Pero a mí nadie me quiere, a mí nadie me cuida. Estoy mirando mal. Me equivoqué. El apóstol Pablo dice acá, fíjate cómo estás mirando. No cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, si vos estás pendiente del otro, el otro va a estar pendiente de vos. Si vos estás muy pendiente de vos, se nota. Se nota. Se nota en tu desarrollo, se nota en el comportamiento, se nota en las relaciones, se nota aún en la familia. ¿No escuchaste alguna vez? Pero a mí nadie me quiere, a mí nadie me da esto, a mí me da lo otro. Pero yo nunca tengo la razón, siempre tenés razón vos. ¿Escuchaste alguna vez eso? Estás mirando al revés. Estamos mirando al revés. El apóstol Pablo, mientras está escribiendo, está pensando, animando a los hermanos, diciendo, escuchame hermano, cambia la mirada. Cambia la mirada. Empecemos a mirar al otro como Cristo lo mira. ¿Sabía vos que Jesucristo derramó su sangre en la cruz por vos, por amor a vos? ¿Cuántos sabían esto? Pero ¿sabías también que Cristo derramó su sangre porque está al lado tuyo? Tiene el mismo valor que vos. ¿Y por qué lo despreciamos? ¿Y por qué maltratamos? ¿Por qué descuidamos? ¿Por qué castigamos? ¿Por qué no nos forjamos? ¿Por qué pisoteamos? El mismo valor. Y acá el apóstol dice, no, tenés que mirar al revés. Considerarlo como superior a vos mismo. Y ahí tira estos versículos que vienen. El ejemplo lo tenemos en Jesús, hermano. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Wow! Pablo está diciendo, ¿entendés? Míralo a Cristo. Míralo a Cristo. Dejate de andar peleando, discutiendo, enojándote. Míralo a Cristo. Dejó su lugar para venir a amarte. Déjalo a Cristo. Míralo a Cristo. ¡Wow! Decime si no la tenía clara, Pablo. La tenía clara. Y entonces más abajo pone el apóstol Pablo en este capítulo, luminares en el mundo. Ustedes tienen que ser ejemplos. Ustedes tienen que ser la luz del mundo, le dice Pablo. La luz es la que ilumina. La luz es la que da un buen testimonio. La luz es la que contagia. La luz es la que trae, como dijo Jesús mismo, ¿no? No puede estar escondida. Tiene que iluminar. Y cuando habla de ser luminares, acá dice, habla de ejemplo, de un buen testimonio. ¿Qué testimonio está dando vos en tu casa? ¿Cómo te mira la gente de tu alrededor a vos? ¿Estás siendo ejemplo?
¿La gente le gustaría acercarse a vos? ¿Tener lo que vos tenés? ¿O sale corriendo cuando te ve a vos? Ahora vino este, guarda. ¿Estás siendo iluminar en el mundo? ¿Estás siendo ejemplo para otros? ¿Estás contagiando la luz de Cristo? ¿Y cómo se hace esto? Es muy difícil. Fíjate lo que dice el apóstol. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe quién produce el querer en nosotros? Dios. ¿Y el hacer? Por su buena voluntad. En otras palabras, ¿Dios quiere que vos seas luz? Sí. ¿Él te da el poder para hacerlo? Sí. ¿Cómo tengo que hacerlo? Ocupate en la salvación con temor y temblor. ¿Por qué esta expresión así? Dale reverencia, solemnidad e importancia a la salvación. No la tomes muy light, porque es verdad que fue por gracia. No tuviste que hacer nada para recibir la salvación del Señor. No tenés que hacer nada para que Dios te dé la salvación y que seas salvo. Solamente creer en Jesús. Pero no la minimices, no la alivianes. No creas que es así nomás. Temblor y reverencia. Temor y temblor. Reverencia. Cuidado. Cuidado. Guardala. Cuidala. Lo que Dios te regaló, guardalo. Cuidalo. No lo menosprecies, no lo minimices, no lo desvalorices. Cayéndote cada tanto, total Dios me perdona, equivocándote, total Dios es bueno, y así otra vez, pisoteando la sangre de Cristo. Cuidado. Guardemos con temor y temblor, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Es mentira que vos puedes decir, pero es tan difícil, no puedo. No, es mentira del diablo. El Señor produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vos podés, si tenés una relación con el Señor, salir de ese lugar. Dejarte de caer las veces que te caes. ¿Cuántas veces nos caemos ahí, estamos sucios ahí? Y otra vez nos levantamos y sabemos que Dios nos perdona. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ahí? ¿Hasta cuándo? Dice el apóstol, ¿no? Vamos, es momento de ser luz, de ser luminares, de ser ejemplos, de ser de testimonio para otros. Hay muchas personas que están cerca tuyo, que te están viendo a vos. Y si no ven a Cristo en vos, se pueden ir al infierno sin Dios. Hay una gran responsabilidad que tenemos nosotros. Y el apóstol lo tenía claro. Y él dijo, tienen que ser luz en el mundo, luminares. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceráis como luminares en el mundo. Hacíos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tomemos con seriedad la obra del Señor en nosotros. La gracia del Señor en nosotros no es cualquier cosa. Serio. Serio. No sé si me estoy pasando, ¿no? Vamos por el tercero. Capítulo 3. Me gusta este pasaje porque capítulo 3 dice como título, prosigo el blanco. Decirle a tu vecino, prosigo el blanco. Fíjese que, siguiendo con la historia de Pablo, el destinatario es una iglesia en Filipos que estaba atravesando un momento de ahí de turbulencia. Hacía 12 años que no lo veían. Y Pablo animándolo a la iglesia para que no baje los brazos, para que tome de ejemplo a Jesucristo. Y en ese proceso Pablo le dice, bueno, ahora es importante proseguir el blanco.
Y acá hay un pasaje, digamos que podemos tomarlo como base acá, en el versículo 13, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo acá hace primero una aclaración en estos versículos que vienen y dice: hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué dice el Señor, el apóstol? Gozaos en el Señor. Decirle a tu vecino: gozate en el Señor. Claro, con todo lo que hablamos en el anterior, ¿qué vamos a gozar? Decirle a tu vecino: gozate en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Es decir, te lo voy a repetir un montón de veces. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Gozate en el Señor. Regocijate en el Señor. Pablo dice: no me molesto decírtelo muchas veces. Para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué Pablo le advierte? En esa época había una corriente de personas que estaban hablando en contra de Cristo. Difamaban, ensuciaban, tergiversaban la verdad de Cristo. Iban de ciudad en ciudad, en vez de predicar el Evangelio, en contra del Evangelio. En contra de Cristo. Y estaban llenando la cabeza de muchos con comentarios adversos. Entonces Pablo dice: cuídense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores que cortan el cuerpo de Cristo. Yo pensaba: ¿y esto dónde está hoy? Porque yo estoy en mi casa, tranquilo. ¿Dónde están los perros? Guarda con las redes. ¿Qué estás mirando en las redes? ¿Qué estás escuchando en las redes? ¿A quién escuchás? ¿A quién presta tu oído? ¿De qué te estás alimentando en las redes? ¡Guarda! Porque ahí hay mucha gente que te dice cosas que no son, como si fuesen. Cuidado con lo que escuchás. Cuidado con lo que recibís. Cuidado con aquello que está hablando cosas que no son. Guarda, le dice Pablo, tengan cuidado. Perros es un término despectivo que usa Pablo ahí, diciendo: no podés escuchar a esta basura. Ahora, las redes son una bendición, si vamos a bendecir. Pero ¿cuántos saben que a veces no son tan buenas las redes? Y nos contaminan. Si nos nutrimos de todas las redes y vemos todo lo que hay en las redes, podemos terminar mal. Y entonces, en vez de levantarnos y salir avanzando cuando estamos medio caídos, salimos peor que antes. Cuidado con lo que escuchás. Cuidado a quién prestás tu oído. Entonces Pablo dice, y sigue hablando en este pasaje, ahí se detiene, empieza a hablar de todo su currículum, de todo lo que él era, todas las cosas que había logrado en su vida. Maestro de acá, maestro de allá, ¿no? Y yo tenía tantas cosas, y dice: todo eso lo tuve por basura, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Lo que está diciendo Pablo: hermanos, todo el pasado ya pasó, ahora empezamos a avanzar hacia adelante. Olvídate lo que pasó. No tiene sentido revolver en el pasado, lastimándonos con recuerdos que nos dañaron tanto tiempo. Olvidando el pasado, nos extendemos hacia adelante. Prosigo la meta. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene objetivos, Dios tiene algo para nosotros. Miremos hacia adelante, enfócate correctamente, olvídate del pasado. ¿Qué estás enfocándote? ¿Qué estás mirando? ¿Hacia dónde está tu mirada? Y no, pero yo me acuerdo de esto y aquello, y olvídate del pasado. Y pero yo antes era tal cosa y tal otra. Olvídate del pasado, el Señor tiene planes por delante para vos. Hay que extenderse hacia adelante. Decirle a tu vecino: hay que extenderse. Hay que extenderse. Y Pablo dice: mire, yo no sé si lo alcancé.
Pablo, uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia, dice, no sé si lo alcancé, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante. No sé si todavía logré el propósito que Dios tenía conmigo, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante. Me olvido lo que pasó atrás. Dejate de recordar, de vivir de recuerdos del pasado. Ah, pero yo antes hacía tal cosa. Ah, pero era tan bueno. Ah, pero allá hacía esto. Olvidemos, no. Hay cosas nuevas que vienen por delante. El Señor tiene cosas nuevas todos los días. Extendámonos. Enfoquémonos. Cambia tu enfoque. ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu enfoque hoy? ¿Estás mirando a Cristo? ¿Te estás enfocando en el Señor? ¿Cuál es tu enfoque? Y terminamos con el último capítulo 4. Me gusta este capítulo. ¿Cómo tiene el título? Capítulo 4, a ver. Decía a tu vecino, regocijaos en el Señor siempre, siempre. ¿Cuándo? ¿En las buenas? En las buenas, en las malas, no tan buenas, mañana, pasado, ayer. ¿Regocijado en el Señor? Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Y este pasaje lo vamos a dividir en 3 partes, brevemente. Primero, Pablo le dice, y hace una advertencia en este pasaje, dice, así que hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. ¡Wow! ¿Cómo le dice a la iglesia? Hermanos míos amados, deseados, gozo, corona mía. ¡Wow! ¡Qué amor que tenía Pablo!, ¿no? Le da un montón de atributos. Y después dice, estad firmes siempre. Y después por atrás dicen, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que había 2 hermanitas que andaban muy bien ahí. Una hermanita que estaba peleando con la otra hermanita, discutiendo. Gracias a Dios que acá en esta iglesia no. Todos nos llevamos bien. En casa nos llevamos bárbaro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se llevan bien en casa? Sí, no levantaron la mano. Ruego a esta hermanita que se pongan de acuerdo, dice. Es difícil. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente en el Evangelio con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, yo sé que hay disensiones en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Ayúdense uno a otro a ponerse de acuerdo, a reconciliarse. No se olviden que están todos anotados en el libro de la vida. Y si no se arreglan acá, van a tener que arreglarse allá. Arréglense acá. Decirle a tu vecino, me voy a poner de acuerdo con vos. Vamos a ser del mismo sentir. Ya no voy a mirarte mal. No voy a mirarte más mal. Te voy a amar. Decirle a tu vecino, te voy a amar igual. Así como sos. Y entonces después dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Y ahí está la segunda parte. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. Sean gentiles, que todos sepan que vos sos la persona más gentil de la iglesia. Vos sos la más amable, la más buena. ¿Cuántos dicen amén? Vamos todavía. Decir a tu vecino, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿A quién tenés que contar estas cosas? No te afanes.
No te preocupes, decirle a tu vecino, no te preocupes. Vamos a hablar con el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuántos quieren la paz de Dios? No te afanes, no te preocupes. Hablemos con el Señor. Señor, acá estoy, mirá cómo estoy pasando. Yo me enfoco en vos, no me afano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y encima Pablo no se queda ahí. Sigue expresando y dice ahí, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo bueno. Pero no sabe lo que es esto. Y algo bueno tendrá. Pensá en lo bueno. Pero no sabe la que me hizo. Algo bueno tiene. Aunque sea, no sé, una uña buena. Ahí. En esa uña, mira. Bueno. ¿Qué tiene bueno? Eso pensá. Pero tiene una lista así. No importa, tiene la lista larga. No, en lo bueno. En eso pensá. Si hay virtud, algo, en eso pensá. Cambiar la mentalidad. Pablo dice, el coco te lastima, te maltrata, cambialo. Déjate de pensar pavada, le dice Pablo en otra palabra. No pensés mal, no pensés cosas negativas. Pensá en lo bueno. En lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y al final termina el apóstol Pablo en los últimos versículos, en uno de los textos más conocidos de la iglesia, que lo hemos usado tantas veces, Filipenses 4:13, que dice, como no lo conocía. A ver, ¿qué dice Filipenses 4:13? ¿Por qué sella con este pasaje, Pablo? Con esta expresión. Porque sabe que todo lo que está contándoles cuesta. Entonces lo que hace Pablo es mostrarle su ejemplo y le dice ahí, versículo 10, en gran... ¿10 o 16? Uy, qué poco veo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero no faltaba... Perdón. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, repetí conmigo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme, a estar gozoso a pesar de la situación, porque entiendo que Cristo tiene el control de todas las cosas. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, el mejor ejemplo. No lo condicionó la situación. No lo marcaba ni maltrataba el momento que vivía. Él aprendía a tener como no tener. A contentarse en la situación. A pasar el momento sabiendo que siempre Dios tiene el control de todas las cosas. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene un contexto este versículo. El contexto es el momento que vivía Pablo. Él estaba en el medio de la cárcel, presto para morir, para ser ejecutado. Y Pablo podía decir, yo sé contentarme en toda la situación que te está atravesando. No me molesta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden contentarse en momentos difíciles y alegres, tristes y de bendición?
porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Terminamos. Concluyo con algunos versículos que yo dejé marcado acá. El que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios.